Y lo que me tengo que asegurar es de tener abierto después para los ejemplos de código. Acá está. Bien. Nada más. Ahí está. Bueno. Vamos a ver, el tema de la clase de hoy va a ser caminos mínimos. Incluso lo vamos a dejar por acá anotado. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a buscar ahora tener el camino mínimo desde un punto hacia todos los demás o hacia alguno en particular llegado el caso. ¿Sí? Ese es básicamente nuestro objetivo, donde, por ejemplo, vamos a considerar suma del recorrido que yo haga. Entonces, para empezar, supongamos que mi grafo no fuera pesado, es decir, olvídense que acá tengo pesos puestos acá. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo podría yo obtener el camino mínimo? O sea, me imagino que se podrán imaginarse alguna aplicación directamente. Supónganse que en mi grafo es un mapa, ¿sí? Y yo quiero saber cuál es la mínima. Supónganse que por cada boca calle, para hacerlo simple, tengo un nodo, ¿sí? Perdón, un vértice, y el 1 es un grafo no dirigido, y es en el contexto de caminata. Y yo quiero simplemente en cantidad de calles, ¿sí? En cantidad de calles quiero saber el camino mínimo desde mi casa hasta la facultad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, en cantidad de calles, no importa si una calle es más larga, si una es más corta, etc. ¿Sí? ¿Cómo podremos hacer con lo que vimos hasta ahora? Y mientras alguien responde, un segundito le abro el gato que está. Ya estaba con bombos y platillos directamente. Bien, ahí Gonzalo dice hacer un BFS. En efecto, ¿sí? O sea, vimos justamente BFS nos da el camino más corto en cantidad de aristas, ¿sí? Y después podemos usar el diccionario de padres que nos permite reconstruir el camino si queremos hacia un vértice en particular, ¿sí? Eso lo podemos hacer y eso hasta acá ya lo usamos. Ahora, el tema es, BFS no tiene en cuenta los pesos, ¿sí? Así que si nuestro grafo fuera pesado, obviamente hacer lo mismo no nos va a considerar, porque puedo tener una arista, por ejemplo, voy a exagerar. Bueno, el gato se acaba de sentar directamente sobre la tableta, así que no puedo dibujar. ¿Te querés correr? No te querés correr. Ok, pero es importante que te corras. Vamos. Ahí está. Gracias. Bien, lo tenemos acá. Entonces, supónganse que acá pongo una boludez como 300, ¿sí? Entonces, si yo un BFS, obviamente el camino más corto de A a B, el algoritmo BFS que no mira los pesos, va a agarrar y va a decir, bueno, anda de A a B. Y claramente cualquier otro camino sería mucho mejor si yo considero los pesos, ¿sí? Todo siempre sumando, ¿sí? Queremos que pase por los pesos más chicos, no necesariamente los más chicos, ¿eh? Tal vez, en efecto, me conviene ir por este que sea de 300, por decirlo de una manera. ¿Sí? Pero no porque imagínense, voy a darles un ejemplo. De A a B tengo un peso 3, B a E tengo un peso 4, E a C tengo un peso 1. ¿Sí? En total, esto suma 8. ¿Sí? Todas las aristas por las que pasé son más chicas que la arista de A a C directo que pesa 5. Pero el camino A a C es mejor porque suma menos. ¿Sí? Así que necesitamos que sume menos desde A. Así que no nos sirve no nos sirve simplemente miremos las aristas más pequeñas, porque no nos sirven. ¿Sí? Eso lo vamos a tener más en consideración para otras situaciones, pero no para esta. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no me sirve, o sea, puede ser que me sirva, pero no necesariamente, ¿sí? Ir por las aristas más pequeñas, porque en este caso, si yo voy 3, 4, 1, las 3 son más pequeñas que 5, pero sumadas dan más que 5, así que no me conviene. Bien, Mondi, dale, vamos. Sí, 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 quédate. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar otro algoritmo,
que va a ser parecido, pero no exactamente igual, ¿sí? Va a tener una onda parecida a un BFS, pero no es exactamente un BFS, que obviamente va a tener en consideración los pesos y va a funcionar con algunas características. Primero vamos a tener nuestro diccionario de padres acá, lo voy a poner con otro color. Vamos a ver este azul acá. Listo. Vamos a tener. Estoy escribiendo muy mal. Padres. ¿Sí? Y distancias. ¿Sí? Porque obviamente nos interesan las distancias, así que. Bien. Entonces, no, vamos a calcular el camino mínimo desde A hacia todos los demás vértices, todos de una. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un heap de mínimos. ¿Sí? Vamos a tener por acá nuestro bello heap, que va a estar representado como una bolsa de gatos, porque acá no me interesa cómo está representado por dentro. ¿Sí? Yo simplemente voy a ir poniendo vértices y ya está. ¿Qué es lo que vamos a encolar en este heap de mínimos? Vamos a encolar a los vértices por su distancia. ¿Sí? Por su distancia hacia el vértice A. Entonces, veamos lo siguiente. Inicialmente vamos a decir que el padre de A es nadie. Es hasta acá parecido al BFS. Y que su distancia a sí mismo es 0, lo cual parece bastante razonable. Un segundito nada más que quiero asegurarme de que después no me voy a olvidar de decir nada de las cosas importantes que tengo que decir, lo tengo por acá anotado. El gacho se cansó y me dijo, quiero salir. Así que banqueme de vuelta porque esto es lo que pasa cuando uno tiene un gato. Vino, rompió las guindas y se fue. Bueno. Ok. Entonces, en el heap de mínimos, de vuelta, mínimo por distancia, el vértice no me importa, pero vamos a encolar al vértice con su distancia. Eso es digamos, el tratamiento inicial, ¿sí? Ahora esta parte va a tener su semejanza con, con BFS, pero también sus diferencias. Lo que vamos a hacer inicialmente es poner a todos los demás vértices en infinito. Esto no es necesariamente así como se hace D, E y F. Bien. Se puede hacer de otras maneras. O sea, podemos no ponerlos acá y fijarnos que si no tiene distancia es lo mismo. ¿Sí? O sea, se puede poner de una forma o de otra. Incluso es probable que yo después en el código lo tenga escrito diferente, pero conceptualmente esto es lo que se plantea, de una forma o de otra. Entonces, inicialmente encolamos al vértice A con distancia 0. ¿Sí? Porque está a distancia 0 de sí mismo. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es parecido a BFS. Vamos a desencolar y nos vamos a fijar si para el... ¿Cómo que infinito? O sea, infinito. Simplemente estoy diciendo, por ahora la distancia que yo tengo de A a todo el resto es infinito. La vamos a tratar de mejorar. Porque, ¿qué es lo que pasa? BFS, una vez que encuentra un camino, dice, listo, ya está. Lo que nosotros vamos a hacer es, cada vez que encontremos un camino hacia un vértice, que sea nuevo o que no sea nuevo, vamos a ver si lo podemos mejorar. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, supónganse que yo llego eventualmente a F con peso 700, para decir que no esté relacionado con nada, a través de C, ¿sí? Pero después cuando vengo por E, me fijo que E está a distancia 300, de vuelta. No, los números estoy tirando cualquiera nada más para que... Me fijo entonces, che, ahora puedo ver a F nuevamente, ¿sí? Me fijo, la distancia hasta E es 300. Si le sumo 2, ¿sí? De la arista, sumo 302. 302 es mejor que 700. Entonces, hay un camino hacia F que es mejor que si yo hubiera ido a través de C, que es si yo voy a través de E. Esa es básicamente la idea de todo el algoritmo, ¿sí?
Eso es esencialmente lo que va a estar haciendo. Es decir, che, encontré un mejor camino, entonces vayamos por acá. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a desencolar A. Y vamos a ver sus adyacentes, todos. Díganme ustedes cuál vemos primero, no va a cambiar demasiado la lógica. B, ok, vamos a ver B. ¿Sí? Vemos B. Vemos que la distancia, o sea, lo que necesitamos es ver, che, si yo voy a B desde A, o sea, yo llegué hasta A, obviamente llegar hasta A es no hacer nada por ahora, pero yo llegué hasta A y voy a B. Ok, lo que me cuesta hacer eso es la distancia hasta A, 0, más el peso de la arista, que tenemos acá, 3. Entonces, en total, todo eso suma 3. 3. O sea, esa distancia es mejor que la que teníamos antes, infinito, sí. Bueno, sí, básicamente lo que me estoy preguntando es, la distancia, supongamos que estoy viendo una arista de B a W, ¿sí? Estoy en el vértice B hacia un W. No tiene por qué, esto aplica para dirigido y no dirigido. Simplemente estoy poniendo una dirección para decir, che, estoy en B y estoy viendo su adyacente W, ¿sí? Entonces me voy a fijar si la distancia hasta B más el peso, bien, de B hasta W, si esto es menor a la distancia de W, la distancia que yo ya tenía de W. ¿Sí? Básicamente, ¿le puedo mejorar la distancia si vengo a través de B? Esa es la pregunta que nos hacemos. En este caso, la respuesta es sí. ¿Sí? Porque sumamos la distancia de B es 0, más 3 es menor que infinito. Así que, toqui, 3. En ese caso, bueno, voy a tratar de correr esto un poquito para que esto nos quede en algún lado, porque la pregunta siempre puede ser útil. Voy a dejarlo por acá, total, no vamos a escribir más abajo que esto. Bien, entonces vamos a marcar que el padre, perdón, de B es A. Bien, potencialmente podría ser mejorado. Poco probable, ¿no? Pero podría serlo. Entonces, ahora vemos el otro adyacente, C. Con C nos va a pasar lo mismo. La distancia hasta B es 0, más 5, 5 es menor que infinito. ¿Sí? Al principio esto parece medio boludo, ¿no? Y su padre es A. Vamos a encolar, ya que a los dos los mejoramos, a los dos los vamos a encolar. ¿Sí? B con peso 3 y C con peso 5. Fíjense, ahora yo voy a desencolar. ¿Cuál desencolo? ¿Sí? Ya terminé de ver a A, ¿sí? Porque ya vi todos sus adyacentes. Termino. Entonces, ahora voy a desencolar. Desencolo a B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un heap de mínimos en distancia. El más corto es B. Y eso es importante. No estamos agarrando cualquiera. No estamos agarrando el primero que veíamos, como era en el caso de BFS. ¿Sí? Ahora, eso va a tener varias implicancias que son importantes en el algoritmo. Desencolamos a B. ¿Sí? Nos fijamos. Ok, B, de todos sus adyacentes. Vamos a ver A. ¿Sí? La distancia hasta B es 3. Más 3 es 6. ¿Puedo mejorar el camino desde A hasta A con este camino? O sea, hacer ABA. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque 6 es mayor que 0. Así que no. Ok. Me fijo el resto de los adyacentes. D, la distancia de a través de B va a ser 3 más 1, 4. ¿Sí? La distancia de B más el peso, 4. Eso es mejor que lo que tenía antes. Bien, entonces esto me va a quedar 4 y el padre de D es B y lo encolo. Bien, y lo mismo nos va a pasar con E. Sí, por supuesto, porque nos va a sumar 7. 7 es mejor que infinito. Entonces E también me queda con padre B y lo encolo. Bien. Ahora, ¿cuál desencolamos? O sea, ya terminé de ver todos los adyacentes de B, ¿sí? Entonces desencolamos D. Bien, no desencolamos C, desencolamos D, porque es un hit de mínimos, nuevamente, ¿sí? Desencolamos D. Vemos todos los adyacentes de D. Obviamente me obvio hacer la parte contra el padre, porque obviamente hacer el ida y vuelta no va a sumar, lo podemos hacer. O sea, el algoritmo no tiene por qué salteárselo, simplemente no va a pasar nada. No, va a estar todo bien, ¿sí? Así que, o sea, le va a dar 5, 5 no es mejor que 4, ya está. Ok. Vemos el resto de los adyacentes. Vamos con E. ¿Sí? Tenemos la distancia hasta D es 4, más 6, 10,
10 no es mejor que 7, no mejoramos la distancia E, entonces descartamos, no hacemos nada. Vemos a F, tenemos 4 más 7, 11, es mejor que infinito, así que F me queda a distancia 11 con padre D y lo encolamos. F con distancia 11. Bien. Ahora desencolamos. Vamos a desencolar a C. ¿Sí? De vuelta porque es hit de mínimo. ¿Sí? Es el que está más cerca. De estos, vamos a ver, adyacentes. Obviamente, contra A no va a pasar nada. ¿Sí? Porque es 5 más 5, 10, no mejora C. Entonces, vemos el resto de los adyacentes. Vemos E. Digo E nada más para ir en este sentido, no por ninguna razón en particular. C con E. La distancia hasta E a través de C es 5 más 1, 6. ¿Sí? Nos quedan 6. 6 es mejor que 7. Entonces el padre de pasa a ser C. Y lo vamos a encolar. E, E con distancia 6. Bien. Ok. Y vamos, o sea, esto que hayan duplicados no genera ningún problema. Eso no va a ser un problema. Así que, todo bien. Ok. Y ahora vamos a F. Nos queda, la distancia hasta C es 5 más 4, 9. 9 es mejor que 11. Tuki, 9. Y actualizamos. Ya ponemos F con distancia 9. ¿Sí? Si alguien se perdió o algo, avísenme. No, no hay problema. El algoritmo no suele ser difícil, pero por cualquier cosa. Y ahora desencolamos a E con 6. ¿Sí? Porque es el que está más cerca, básicamente. Entonces, desencolamos y nos fijamos todos los adyacentes, que son 4. Nos fijamos, vamos a hacer en este sentido. Nos fijamos. E con D. La distancia hasta E es 6. 6 más 6, 12. No mejora la distancia. Listo. Nos fijamos con B. Obviamente no va... O bueno, no, porque hasta ahora el padre de S. Así que veamos. La distancia hasta E es 6. 6 más 4 es 10. 10 no mejora la distancia B. Listo. Nos fijamos a C. 6 más 1, 7. No mejora la distancia. Y nos fijamos a F. 6 más 2, 8. Ah, sí la mejora. ¿Sí? Y volvemos a encolar a F con peso 8. Bien. Y ahí terminamos. Ahora desencolamos. Cuando yo ahora desencole a E, no va a pasar nada. O sea, puedo filtrarlo por decir, che, ya salió, podremos filtrarlo, pero no va a pasar nada. Porque simplemente no me va a actualizar a nadie. Simplemente, porque vuelvo a calcular las cosas y no voy a poder volver a mejorar. Bien, cuando yo ahora desencole a F, obviamente como es el último que estoy desencolando, no va a mejorar a nadie. ¿Sí? No, es imposible. Entonces lo podemos corroborar. F está a distancia 8, 8 más 7, 15, no mejora D. Más 2, 10, no mejora E. Y más 4, más 4, 12, no mejora C tampoco. Así que no mejora a nadie. Y obviamente vamos a hacer las mismas cuentas cuando saquemos a este y a este. Y con eso terminamos. ¿Sí? Y con eso, o sea, terminamos cuando nos queda el heap vacío. Y con eso nos queda que los caminos mínimos básicamente es hacer esto. B, C, que el D, E y F. ¿Sí? O sea, estos son los recorridos. La reconstrucción es exactamente igual que hicimos antes con otros recorridos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero ver el camino mínimo hasta F, me fijo. F el padre es E el padre es C el padre es A, nadie, listo, terminamos. ¿Sí? Eso es una forma de reconstruir. Obviamente la suma va a ser, la distancia nos va a quedar acá, 8. 8 que la podemos ver como directamente. Es esta de acá, más esta de acá, más esta de acá. ¿Sí? Y vemos 5, 1 y 2. Suma 8. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo y todo? Bien, bien, bien. Pensé que con esto, no, o sea, puede ser que la lista más pequeña no se forme parte de ningún camino mínimo. Perdón. O sea, es altamente probable, pero puede pasar que no. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Le.
¿sí? La arista más pequeña no forma parte de ningún camino mínimo desde... Perdón, puse 2 veces A, bruto. Supongan que acá hay una C, ¿sí? Perdón. El camino mínimo de A C es 11. No me conviene agarrar la arista más pequeña, ¿sí? Todo partiendo desde A, esto partiendo desde un vértice en particular. ¿Sí? Eso lo pongo como un ejemplo así rápido que se me ocurre. Bien. Es para todos los vértices el camino mínimo, ¿no? O sea, es desde A todos los vértices. Con esto no tengo el camino mínimo desde E hasta B. ¿Sí? O sea, si yo quiero los caminos mínimos desde E, necesito empezar desde E porque me puede dar otro resultado. ¿Sí? Porque yo acá me centré en A. Todo lo medí como la distancia hacia A, pero tal vez hay otros caminos en el medio que me hacen que entre B y C hay una forma más corta para llegar. O sea, en mi ejemplo anterior, sí, si yo me paro ahí sí voy a usar la arista más pequeña, ¿sí? En el que recién había dibujado. Sí, acá, ahí está. En este, si yo me paro en B, ahí sí voy a usar, acá tenía C, ¿sí? Acá sí voy a usar esta arista. Ok, cosas a mencionar. Primero, esto sirve tanto para grafos dirigidos como para no dirigidos. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso, o sea, el algoritmo es exactamente igual. Punto número 2. Si yo tengo, por ejemplo, acá un vértice G y otro H, ¿qué va a pasar con estos dos vértices? Y yo empiezo, obviamente, el recorrido desde A. Quiero ver los caminos mínimos desde A. ¿Qué va a pasar con G y H? Ok, Pablo dice no son alcanzables, eso es correcto. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta de eso? Bien, la distancia me queda infinita, ¿sí? O sea, lo puedo ver de cualquier forma, ¿sí? Pero la distancia conceptualmente me queda infinita, lo cual es correcto, porque no tengo forma de llegar, ¿sí? Eso es un detalle a considerar. También, si el grafo es dirigido y no tengo forma de llegar a un vértice en particular, por ejemplo, no sé, estoy exagerando, ¿no? Pero desde A claramente no puedo llegar a B si estas aristas están con este sentido. Entonces, B también me va a quedar distancia infinita. Obviamente es, che, no llego desde A. Punto. Ok. Eso por un lado. Por otro, vamos, o sea, estas son cosas que tenía que mencionarles. Mánquenme. Esto ya está, ya lo mencionamos. Ok. Está bien, listo. Me queda nada más lo otro más importante que me faltaba mencionar. Ok, todo esto, fíjense que funcionó muy lindo, pero supónganse que tengo pesos negativos. O sea, es algo válido. Así como los pesos pueden ser positivos, podrían ser negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si acá tengo un -3? O ni siquiera ahí, ¿sí? Para no, en el medio. Si acá tengo -2. ¿Qué pasaría? Sí, o sea, lo que estoy diciendo es acá, en la arista que estaba acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría con nuestro algoritmo que acabamos de hacer? O sea, -2 claramente, o sea, yo estoy tratando de minimizar, así que -2 suele ser mejor que 1. Bien, Nicolás dice, vamos a terminar en un bucle. Porque ¿qué es lo que está haciendo esto? A ver, el algoritmo básicamente se fija, che, yo puedo mejorar, y si yo tengo una arista que es negativa, en un grafo no dirigido, claramente lo que me conviene es, independientemente de qué pasará, qué sé yo, llego a, etcétera, me voy a quedar haciendo esto y esto, esto y esto. Es básicamente, imagínense que los pesos fueran cuánto tengo que pagar, porque entre distintos caminos, por ejemplo, no sé, tenemos peajes. Sí, pongámosle que son peajes. Pero en un peaje me pagan por pasar. ¿Qué harían ustedes si les pagan por pasar y tenemos tanto la ida como la vuelta? O sea, no es que... ¿Qué harían ustedes si les pagan por pasar por un peaje? Bien, o sea, voy y vengo, me quedo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, y si me y listo. ¿Y cuál es el camino mínimo? Menos infinito. El problema no tiene solución, básicamente. ¿Por qué? No existe el camino mínimo.
siempre lo puedo hacer más pequeño. O sea, más pequeño en negativo, obviamente. Lo puedo aumentar en módulo, pero no importa. ¿Sí? Si el grafo es no dirigido y tiene pesos negativos, el problema no tiene solución directamente. Ahora, el algoritmo Dijkstra no se da cuenta. Y lo más probable es que se quede lupeando. Eso es en general. No podemos agregarle una condición, sí, pero existen dos posibilidades. O bien el algoritmo se queda lupeando hasta el infinito, o sea, en realidad no, mentira, no. Con un grafo no dirigido no va a pasar, o sea, es imposible, no sé qué condición podría llegar a considerar, pero no va a ser correcto. O sea, el problema es que esto no tiene solución. En todo caso, puedes darte cuenta si decís, che, momento, estoy mejorando a alguien que no debería ser mejorable. ¿Sí? Eso es algo que podríamos eventualmente darnos cuenta. Eso es lo mejor que podríamos llegar a hacer, pero nada más. Y ni siquiera es correcto. ¿Sí? Ahora, si el grafo es dirigido, ahí no necesariamente tengo problema por tener una arista. ¿Sí? Supónganse que tengo esto acá. ¿Sí? Desde A puedo llegar a todos los vértices con estas aristas. Bien. Fíjense que ahora no hay ningún problema. ¿Sí? Incluso tengo un ciclo. ¿Sí? Puedo ir de B a E, de E a F, de F a D y de D a B. Pero ¿qué pasa? Si yo en este ciclo pego la vuelta, no tengo forma de tener ese problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos 2 más 7, 5, 5, 6, 10. Está bien, volveré vos va a ser menos 2, pero no pasa. El problema no es que un vértice me quede a distancia negativa. El problema es si hay un ciclo negativo. O sea, si tengo una forma de ir y volver al mismo vértice y que la suma de todo eso me dé negativo. Eso no estaría bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no hay solución. Entonces, si el grafo eh, tiene ciclos negativos, o sea, perdón, voy a empezar. Si el grafo es no dirigido y tiene aristas negativas, no hay solución al problema, punto. Obviamente el algoritmo de Dijkstra no va a encontrar una solución que no sea correcta, o sea, directamente se queda ciclando. Si el grafo es dirigido, puede haber solución en tanto y en cuanto no hayan ciclos negativos. Ahora, el problema es que el algoritmo de Dijkstra tiene dos opciones. Opción 1. Si pasa esto, puede pasar que el algoritmo perdón, el algoritmo que acabamos de ver, que se llama algoritmo de Dijkstra, perdón que no lo mencioné hasta ahora, ¿sí? Se llama, para recordar regla mnemotécnica, igual hoy lo van a ver con Fede, Fede dice que se inventó esta regla, es IJK como en las variables de IJK con álgebra o en programación, las variables de iteración. Así que esa es la regla mnemotécnica. Ok, entonces, con el algoritmo de Dijkstra, lo que va a suceder es que hay dos alternativas porque hay dos implementaciones. En general nosotros vemos una, pero hay otra que es otra variante y que no, o sea, que es igual de correcta. Pero necesitamos una cosa que nosotros a priori no tenemos. Es que, opción 1, el algoritmo de Dijkstra da el resultado incorrecto. O sea, directamente da un resultado completamente mal. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que tarde más, que tarde mucho. ¿Sí? Sí, bueno, la implementación que nosotros, la que acabamos de ver, nos terminaría dando el resultado correcto. ¿Sí? Pero, o sea, esto asumiendo que no hay ciclos negativos. Si hay ciclos negativos, el algoritmo se queda ciclando y no termina nunca más. Ahora, si en efecto no hay ciclos negativos y entonces hay solución, el algoritmo de Dijkstra de vuelta tiene dos alternativas. O encuentra una solución incorrecta, o sea, menos eficiente, o sea, que no es óptima, o encuentra la solución óptima, pero tarda muchísimo en encontrarla. Porque básicamente está usando un heap para que lo termina desaprovechando. Entonces termina costando muchísimo. ¿Sí? Podemos verlo como un ejemplo donde... tengo un ejemplo en algún lado. A ver. Si yo tengo a... voy a borrar acá este... No, puedo irme... No tengo más acá. Ok. Voy a borrar acá. Si yo tengo a...
B, C, D. Y también tengo esto. Ahí está, supónganse que tengo 5, menos 5, 1 y 1. ¿Sí? Fíjense que lo que acabamos de hacer va a ser que encolemos A con 5, perdón, B con 5, después C con 1. ¿Qué va a pasar? Como yo encolo B con 5 y C con 1, lo que va a pasar es que yo primero voy a desencolar a C. Entonces ahora voy a encolar a D con peso 2. ¿Sí? Imagínense que después de D hay un montón de cosas. Las vamos a procesar todas. Acto seguido, o sea, eventualmente vamos a sacar a B. ¿Sí? Ahora voy a decir, bueno, ahora mejoré la distancia C, porque ahora vale 0. Y ahora de vuelta voy a ver desde C que voy a mejorar a D. Entonces estoy viendo de vuelta todo. Imagínense que esto, obviamente estoy poniendo un caso medio forzado, pero para que se vea que ahora voy a mejorar de D a 1 y de vuelta, si D está unido a cosas, lo voy a volver a procesar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde estoy desaprovechando todo esto. Por eso es que eso es lo que sucede si hacemos la implementación que nosotros vimos recién. Hay otra implementación que lo que hace es, nosotros no encolamos a todos los vértices de una, lo que hicimos fue encolar solamente a este. Hay otra implementación que literalmente encola a todos con distancia infinita inicialmente y lo que hace es usar el actualizar del heap que nosotros charlamos nada más cómo hacerlo, pero no lo implementamos. ¿Sí? No cambia la complejidad de la solución, simplemente es otra implementación de medio de lo mismo. Entonces, en vez de ir encolando y desencolando y volviendo a encolar repetidos, lo que termina haciendo es solamente encolar una vez cada vértice. Eso se lo asegura. Eh, el, entonces, el problema es que cuando yo saque a uno, si después, por un ciclo negativo, me conviene volverlo o sea, perdón, por un ciclo negativo, no, por una arista negativa, me conviene, o sea, no lo va a hacer porque o actualiza o no hace nada. Entonces, en esa implementación directamente nos da el resultado de forma incorrecta. Por eso se los menciono más que nada por si buscan la implementación, pueden encontrarse esta otra implementación, la cual es correcta, pero no es la que vamos a ver. Y obviamente si uno dice, voy a hacer esta otra, ok, háganla, pero consideren el hecho de que necesitan tener un heap que tenga la primitiva de actualizar. Nosotros no la vemos más que nada porque no les pedimos que implementen esa. Entonces, si después en el TP3 lo hacen en Go, no tienen esa primitiva, la tendrían que hacer, lo cual es un laburito, no es mucho, pero de vuelta tendrían que hacerle pruebas y eso al heap. Y en Python tampoco está, por ejemplo, así que de todas formas es medio lo mismo. Entonces, dicho eso, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto que acabamos de ver? O sea, de vuelta. Si hay aristas negativas, básicamente no se usa Dijkstra. Podemos usar otro algoritmo que vamos a ver en un momento, pero no Dijkstra. ¿Sí? ¿Outing infinito? No lo sé. Honestamente no lo sé. Pero no hay problema con eso porque, de vuelta, lo podemos implementar de otras formas. No es que tenemos que implementarlo sí o sí con infinito. Por ejemplo, Python lo tiene, pero... miren. No, bueno, yo lo hice en Python, así que le puse infinito. Pero ahora vemos y charlamos, podemos implementarlo de otra forma. No tenemos por qué tener esto. Entonces, ¿sí? Supongamos a priori, esto ahora después lo charlamos, ¿sí? Veamos lo siguiente. ¿Sí? Inicialmente, creamos los diccionarios de distancias y de padre. Para cada uno de los vértices lo ponemos en distancia infinito. ¿Sí? Y marcamos que la distancia al origen es 0, o sea, de sí consigo mismo, y su padre es ninguno. Y lo encolamos en este nuevo heap. ¿Sí? Con distancia 0. Bien. O sea, esto es lo mismo que poner distancia del origen. ¿Sí? Obviamente son lo mismo porque ahí los acabo de poner. Bien. Entonces, lo que hago es desencolar, ¿sí? Pues como acá encolé distancia con el vértice, acá simplemente estoy anulando esa parte. ¿Sí? Y me fijo, para cada uno de sus adyacentes, me fijo si puedo mejorar esa distancia. No sé qué está pasando acá, pero bueno. Entonces, la distancia por acá, básicamente, es la distancia hasta haber llegado al vértice B, ¿sí? Más
el peso de B hasta W. ¿Sí? El W es el adyacente que estoy viendo. Si la distancia es mejor a la que ya tenía, bueno, actualizo la distancia, actualizo el padre y encolo. De vuelta, si la otra alternativa sería actualizar si tuviéramos. ¿Sí? Y hago esto hasta que el heap quede vacío, básicamente. ¿Sí? Si yo en vez de, o sea, yo puedo implementarlo sin esto, y obviamente acá tendría que tener en consideración que si, por ejemplo, w not in dist or. O sea, si no está entre las distancias, significa que no tiene, es lo mismo que decir que tiene infinito. Es otra forma de implementarlo si quisiéramos. ¿Qué le pasa a esto? Ah, boludeces que está marcando. Ok. Sí, cualquiera de las dos cosas. Poner en non, podemos ponerlo en non, podremos hacerlo en non, pero no sé si tiene mucho sentido. O sea, de vuelta, si para ponerlo en non lo pongo en infinito. O sea, yo estoy marcando más que nada por si en Go después no hay un equivalente a infinito y está todo bien. O sea, lo pueden hacer de esta otra forma. Incluso yo antes lo hacía de esta otra forma y era lo mismo. Esto lo marco más que nada porque es lo más conceptual. El algoritmo está pensado así, pero no tiene por qué ser así. Tiene que ser así en la otra implementación porque tengo que encolar algo, ¿sí? Pero en esta otra implementación, a mí me gusta más esta, pero la otra tiene otra ventaja cuando vemos la complejidad, es un poco más fácil, es más directo. Esta tenemos que, o sea, tiene la misma complejidad, pero tenemos que hacer un poquito más de pensamiento. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo y qué es lo que hace, etcétera? Después, ok. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la complejidad de esto, no? Si alguien quiere tirar algo, pueden tirarlo ahora, ¿eh? Pueden tirar fruta en estos momentos. Pues se ve muy parecido, o sea, tiene un parentesco bastante similar con BFS. Quiere tirar fruta. Quiero decir, O de B más C. Bien, tendremos que ver cuántas veces encolamos en el heap. Claro, el tema es, ahí está la gran diferencia con BFS. O sea, uno se ve muy tentado a decir O de B más C, ¿sí? Y el tema es que si es bien es parecido, porque estructuralmente no es tan diferente a un BFS, la gran diferencia es que en BFS es una cola, y acá uso un heap. En cola, encolo no de 1, desencolo no de 1, y en un heap, encolar y desencolar me cuestan el logarítmico. Entonces, la pregunta es logarítmico en qué, ¿no? Ok, porque de vuelta, yo cuando encolaba en BFS, yo me aseguraba que yo encolo una sola vez cada vértice. En cambio, en esta implementación que estamos viendo ahora, no encolamos una sola vez a cada vértice, lo podemos encolar varias veces. ¿Sí? Entonces, vamos a ver paso por paso. Primero, esta parte de acá, O de 1, ¿sí? O de 1. Acá, O de B. Si acá tenemos un O de B, bien. O de 1, de 1. Este primer encolar obviamente es O de 1 porque es un de heap vacío meterle un solo elemento, es O de 1. Ok, hasta acá es O de 1. Todo, salgo por esta parte de acá que es O de B. Bien. Entonces acá, hasta que el heap no quede vacío, desencolamos. Eso va a ser log de la cantidad de cosas que tenga el heap. Ok. Después, for v ingrafo.adyacentes, vamos a ver todas las adyacencias, básicamente. Esto es O de 1, ¿sí? Vamos a considerar que esta parte es O de 1. O sea, esto seguro es O de 1, esto acá. Esto considerando que el grafo sea... Sí, sí, o sea, mientras no sea una lista de listas, esto va a ser O de 1, porque si fuera una matriz de adyacencia, esto también es O de 1. ¿Sí? Lo que no sería tan lindo es esta parte de acá, si fuera una matriz de adyacencia. Ok, esto O de 1, O de 1, O de 1, y acá O de logaritmo de la cantidad de cosas que tenga el heap. Ok, entonces lo que importa es, ok, yo voy a pasar a encolar cosas. Entonces yo al final lo que importa es que yo voy a, por la cantidad de cosas que yo tengo en el heap, voy a hacer un O de X log X, ¿sí? Porque yo meto esas cosas y las saco, básicamente. Entonces vamos a tener un X log X. La pregunta es qué es X, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué casos yo actualizo? O sea, perdón, ¿en qué caso actualizo? No, ¿en qué caso encolo? Eso es lo que quiero decir.
Pues no tenemos acá el actualizar. En lo que mejora la distancia al vértice. ¿Y cuál es el peor escenario? Porque Fernando dice, bueno, cuando mejora la distancia. ¿Y cuál es el peor escenario? O sea, el escenario más estrambótico, incluso ni siquiera se lo pongan a pensar demasiado. O sea, el inicial, ¿cuál sería el inicial? No, o sea, digo, ¿cuál es el peor caso de cantidad de veces que puedo llegar a tener que actualizar? Ahí no es, o sea, ahí estoy actualizo una vez, no importa más allá de cuál es la distancia. Que todos los desencolar mejor, más que todos los desencolar, que sean todas las adyacencias. O sea, toda adyacencia, obviamente en un solo sentido, no va a ser en los dos sentidos, pero que en un sentido mejoren la distancia. ¿Sí? Ese es el peor escenario, ni siquiera, o sea, qué tan viable es que eso suceda en medio, pero el punto es que ese sería el peor escenario, por lo menos hacia grosso modo. ¿Sí? Entonces, en el peor de los escenarios, yo voy a estar encolando E cosas. E cosas siendo la cantidad de adyacentes en total. ¿Sí? Entonces, todo este ciclo, toda esta parte de acá, la podemos resumir en O de E log E. ¿Sí? Hasta acá estamos medianamente bien. O sea, porque yo voy a meter E cosas en un heap. ¿Sí? En el peor de los escenarios, estoy asegurándome que, o sea, no, peor que esto no va a ser. Entonces, es O de E log E. ¿Sí? Porque yo meto todo, o sea, no estoy metiendo aristas, pero por cada vértice, al final, en la cantidad de veces que puedo llegar a encolar, en el peor de los casos, es por cada adyacencia encolo algo. ¿Sí? Entonces, no terminé con el análisis, pero necesito que estemos bien en este punto. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Sí? ¿No? Todavía no se terminó la matemática, así que... Ok, ahora, nosotros dijimos que en el brutal peor escenario, la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices al cuadrado, más o menos, ¿sí? Yo puedo acotar la cantidad de vértices, perdón, la cantidad de aristas por la cantidad de vértices. O sea, esto de acá es cierto, esto que estoy por escribir, E log b al cuadrado, ¿sí? O sea, esto, el logaritmo de b al cuadrado. Esto es cierto porque la notación O es de cota superior. Entonces yo acá estoy, bueno, b cuadrado es necesariamente más grande que E, ¿sí? O sea, nunca, o sea, es imposible que E sea más grande que b cuadrado, ¿sí? Es imposible. Así que esto está acotando superiormente en complejidad y todo. Eso es cierto. Dicho eso, recordamos propiedades del logaritmo. Si yo tengo logaritmo de banana al cuadrado, es lo mismo que tener 2 logaritmos de banana. Entonces, esto me queda O de 2 veces E logaritmo de B. Y como en complejidad, las constantes que están acá multiplicando no me importan, esto me queda O de E log B. Y con eso se demuestra la complejidad del logaritmo de Dijkstra es O de E log B. Si quieren, pueden poner más B por este más B de acá. Que de vuelta, me lo puedo obviar llegado al caso. ¿Sí? Pero bueno, de alguna manera u otra. ¿Sí? Por eso digo, depende cómo lo escriba, pero podemos decir que el logaritmo de Dijkstra es O de E log B u O de E log B más B. En todo caso, este es más o menos lo mismo. ¿Sí? La parte más importante es la del E log B. ¿Sí? ¿Se entendió qué es lo que acaba de pasar? De vuelta, es matemática. Agarré y dije, che, E no puede B cuadrado es necesariamente más grande. Estoy acotando superiormente, así que yo puedo reemplazar. Y después dije, bueno, mira, propiedades de los logaritmos, baja el 2 y después me digo, me cago en el 2, ya está. Y listo, desapareció. Y con eso nos queda que la vemos O de log B. La otra versión de la logaritmo de Dijkstra es un poco más directa porque como yo tengo literalmente B cosas en el heap, o sea, literalmente una en cada escenario, ahí me queda el log B porque el heap tiene B cosas, punto. Está el log B. Y bueno, ¿por qué aparece una E en ese caso? Porque yo puedo actualizar E veces. Por cada arista puedo llegar a tener que actualizar. ¿Sí? Entonces ahí aparece el E log B. Cada vértice va a salir una sola vez, pero la cantidad de actualizaciones que yo puedo hacer, que recordamos cuando vimos la implementación, las actualizaciones costaban O de log N, siendo N lo que yo tenga en el heap. ¿Sí? Entonces, con todo eso, una implementación o la otra, ambas son O de log B, estamos todos felices con eso, más B, si queremos, de vuelta. En ese caso, obviamente,
S más B, en el otro caso viene por crear el heap desde un arreglo ya calculado. Es lo mismo. ¿Sí? Las dos son bastante equivalentes. Son cuestión de gustos. Y también si tenemos o no la primitiva actualizada. Nosotros no la tenemos, así que vamos medio por este lado. ¿Alguna pregunta con esto? No, ok. Me perdí. ¿Por qué b cuadrado? ¿Es cierto que e es menor a b cuadrado? O sea, ¿es posible que vos puedas tener más aristas que la cantidad de vértices al cuadrado? No, no puedes. Listo. Yo estoy usando notación O, se me cantó acotar superiormente por esto. ¿Por qué? Porque después voy a aprovechar la matemática que me permite que el cuadrado baje del logaritmo y después decir, me cago en ese cuadrado. O sea, yo hice esto de acotar para arriba para que me termine acotando por debajo. ¿Por qué? Porque en general me gusta. O sea, si tengo algo que depende de la cantidad de aristas y lo puedo hacer que dependa de la cantidad de vértices, es mejor porque en general tengo más aristas que vértices. ¿Sí? Entonces lo hago más chico. Entonces, por tirar para arriba terminé ajustando para abajo, usando matemática o matemágica si quieren. Es eso, aproveché propiedades, o sea, acoté superiormente propiedades de los logaritmos y después propiedades de la notación O, que me permite decir 2 por algo, no me importa ese 2, chao. ¿Sí? Es eso, básicamente. ¿Estamos? Ok. Parcial había falta de desarrollo. O sea, alguna explicación o algo, pero después no demasiado más. O sea, igual, esto es matemática, perdón, ustedes ya deben saber las propiedades de los logaritmos. Me imagino yo que saben las propiedades de los logaritmos. Y yo tenía un profesor en análisis y álgebra que decía, futuros ingenieros, ingenieras, las propiedades de las funciones exponenciales, logarítmicas, las sumas y restas se las saben. Si no, no sé qué están haciendo estudiando, que lo decía en este tono. Bueno, sí, definitivamente tienen que saberse las propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación, de las exponenciales, de los logaritmos, eso son importantes. Los logaritmos ya quedaron clarísimos que aparecen por todos lados en computación, así que... Entonces, dicho eso, supónganse que yo no estoy buscando hacia todos los vértices del grafo, sino que estoy buscando hacia un destino en particular. ¿Sí? Puede ser que no, que me interese hacia todos, pero tal vez me interesa un destino. Si me interesa un destino, el momento en el cual yo me puedo dar cuenta, che, ya está, no necesitas seguir buscando, no vas a encontrar un mejor camino, es cuando lo desencolo al vértice. ¿Sí? B es igual a destino. Por ejemplo, podemos hacer reconstruir camino, no sé, lo que sea. ¿Sí? Padres BW, no me acuerdo cómo. Padre lo llamé, ok. B y destino. Perdón, no. Origen, destino. Ahí está. Ah, será acá. Ok, listo, padre de destino. Entonces, puedo hacer esto, por ejemplo, ¿sí? Retorno. ¿Por qué puedo hacer esto? Obviamente acá no devolvería nada. Si me llevo a este lado, no sé, retorno. ¿Por qué puedo querer hacer esto? Porque imagínense que yo quiero ir desde mi casa hasta Paseo Colón y a ningún otro lado más. No tiene mucho sentido que me recorra todo el mapa de la Argentina y toda la forma de llegar desde acá a La Quiaca, ¿sí? Pasar por frontera con Bolivia y después de ahí llegar a, no sé, hasta Venezuela. No sé si tiene mucho sentido que me recorra todo ese grafo si yo quiero ir de acá, desde mi casa, hasta Paseo Colón e Independencia. ¿Sí? Entonces, es una optimización básicamente. ¿Le mejora la complejidad del algoritmo? No, pero efectivamente va a andar más rápido si yo sé hasta dónde ir y cortar antes. ¿Sí? Y sobre esto después se pueden aplicar otros algoritmos después que van a ver en teoría de algoritmos y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo cortar. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué acá puedo cortar? Esa es la pregunta. Bueno, primero porque no puedo mejorarlo. Si yo estoy desencolando un vértice, todo asumiendo que yo no tengo aristas negativas. Si yo no tengo aristas negativas, yo desencolo un vértice y no puede volver a aparecer con mayor peso.
en el heap, perdón, con mejor, o sea, con menor peso en el heap, ¿sí? Piensen, yo en este estado actual en el que estoy, desencolo y sale este vértice. Necesariamente, como el heap es de mínimos, todo lo que hay adentro del heap es necesariamente mayor o igual, o sea, definitivamente no menor, ¿sí? Entonces, yo a medida que vaya encolando nuevas cosas, fíjense que los pesos iban aumentando, tendían a ir aumentando los pesos que estaban adentro del heap. ¿Por qué? Porque como todos los pesos son positivos, premisa importante, yo cuando sumo un peso con otro, si mejora y encolo, ese peso necesariamente tiene que ser mayor, o en el peor de los... No, sí, mayor, que el que acabo de desencolar, ¿sí? Si yo desencolo otra cosa en el futuro, y eso me mejora la distancia de otra cosa, ¿sí? Desde un vértice Z a un vértice X, mejoro su distancia, ¿sí? No puede ser mejor que la que desencolé antes. No puede, simplemente porque me da todo positivo. O sea, porque ese vértice Z tenía que tener mayor o igual distancia y cuando ahora sume ahora, me va a dar mayor o igual distancia que el que estaba antes. Si no, me puede dar menor. Así que no, es imposible que yo desencole algo y que luego lo pueda volver a desencolar con mejor distancia. Es imposible. De vuelta, porque todos los pesos son positivos, o incluso si fueran cero. O sea, cero está bien, no pasa nada. Pero no puede ser menor. Es imposible que salga algo menor. Así que yo puedo cortar acá si quisiera, si tengo un destino. ¿Sí? No hay ninguna necesidad de esperar a terminar de recorrer todo el grafo. Entonces, la primera aparición de un destino es la mejor, o sea, de la primera vez que yo desencolo, ¿sí? No la primera vez que me lo encuentro acá, ¿sí? Ni siquiera la primera vez que le mejoro su distancia, ¿sí? La primera vez que lo desencolo. Digo la primera porque puede ser que aparezca varias veces. Recuerden que yo desencolé a F 3 veces al final. Ahora, yo sé que la primera vez que lo desencolé era la mejor, ¿sí? Todas las demás que vienen incluso lo podría filtrar, podría poner un if. No tiene mucho sentido, la verdad. Podremos agregar un conjunto de, che, ya los ya desencolados y si no, salto. Es imposible mejorarlo si los pesos son positivos. Si los pesos pueden ser negativos, directamente no usemos este algoritmo. O si puede haber un peso negativo. Ya no, este algoritmo no va. Entonces, como se basa en eso, es imposible que salga. De vuelta, esto es la primera vez que lo desencolo, no la primera vez con la que me lo topo, porque yo cuando fui al vértice F justamente apareció 3 veces porque le mejoré 3 veces o sea, le mejoré de infinito a 11, de 11 a 9 y de 9 a 8. ¿Sí? Entonces, como lo mejoré 3 veces, apareció 3 veces en el heap. Ahora, eso no quiere decir que la primera vez que lo vi era la mejor. No, la primera vez que lo vi, lo pasé de infinito a 11. Y después lo seguí mejorando. Ahora, en el momento en el que yo lo desencolo, es imposible encontrarlo en una mejor distancia. Es imposible. ¿Sí? Entonces, como es imposible, puedo cortar acá. Ese es el punto de todo esto. Así que bueno, obviamente es importante que entiendan y que sepan entender este algoritmo, porque tranquilamente les podemos pedir modificaciones sobre este algoritmo, que no sé, cosas, que desempate por algún criterio o cosas por el estilo. Sí, eso es común. Pueden verlo no sé, en parcialitos de otros cuatrimestres, del cuatrimestre pasado, pueden verlo en finales, tranquilamente pueden agarrar finales y van a ver que es muy probable que entre todos en A1 haya que les haya pedido, no sé, desempatar por algún criterio que se nos ocurra. Supónganse que encuentro 2 caminos que suenan iguales y que desempate, o que haga algo, ¿sí? Así que bueno, dicho eso, entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si puedo tener aristas negativas? De vuelta, si tengo un grafo no dirigido, no podemos hacer mucho, simplemente no hay solución. Ahora, si el grafo es dirigido, puede llegar a haber solución. No lo sabemos. Ahora, vamos a ver otro algoritmo que va a ser más lento que el algoritmo de Dijkstra, por lo menos en condiciones generales. O sea, si todas las aristas son mayores o iguales que 0, no vamos a usar este otro algoritmo. Ahora, si yo sé que hay aristas negativas, vamos a tener que usar este otro algoritmo, que va a andar más rápido, incluso cuando en esta implementación que puede llegar a funcionar, etcétera, etcétera, bueno, este otro algoritmo anda más rápido que ese escenario en el cual este funcione y qué sé yo, ¿sí? En el caso de grafo dirigido. Además porque el algoritmo, si hay un ciclo negativo, lo detecta. Así que eso es bueno, en cambio, Dijkstra
Dice, bueno, no vimos en Disney. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el otro algoritmo primero. No, no Dijkstra. No Dijkstra. Hey, yo lo tenía por acá. Ah, ahí está. Bien. Este algoritmo, acá este /1 es nada más para hacer una modificación y que vemos lo que pasa. ¿Sí? Este algoritmo se llama el algoritmo de Bellman-Ford, por sus dos creadores, Bellman y Ford. Bellman y Ford van a aparecer nuevamente en sus carreras en la materia que viene, teoría de algoritmos. ¿Sí? Ford aparece por lo menos en una cosa muy importante y Bellman es un tipo interesante nada más para mencionar, que creó toda una técnica en base a ponerle a vender humo. O sea, no vendió humo con lo que hizo, pero sí vendió humo con el nombre que le puso y literalmente dijo, estaba vendiendo humo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a poner la distancia, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, de poner al padre a nadie. Y vamos a poner que la distancia de a es 0 y hacia todos los demás infinito. ¿Sí? Todo esto hasta acá va a estar igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer E veces, pero no, E veces no, B veces. B veces vamos a iterar las aristas. ¿Sí? O sea, literalmente, B veces, solamente, no es que vamos a hacer por cada vértice, sino literalmente B veces vamos a ver las aristas en algún orden, ¿sí? Y vamos a ver si del origen al destino me mejora la distancia. Es eso lo que vamos a hacer. Vamos a poner al azar, voy a poner A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9. Creo que no me estoy... Ah, no, sí, me estoy olvidando esta acá. A10, la de peso negativo. Hay dos de peso negativo, pero eso... Fíjense que no hay ningún ciclo negativo. Fíjense que acá tengo un ciclo que me suma menos 7 más 10, 3, 3 menos 2, 1, 1 más 1, 0. Ah, cierto, A11. Pasa que esta no importa. O sea, fíjense que las aristas A2 y A11 nunca me van a mejorar nada. Entonces, vamos por cada arista. Vamos por la arista A1, la A1 donde está, de D a F. De esta distancia infinito más 2 infinito no mejora la distancia de F, que también es infinito. Así que infinito más 2 no mejora infinito. Así que esa la obviamos. Bien, la arista 2, de infinito a infinito tampoco. Ok, A3. A3, de infinito a infinito tampoco. A4, de infinito a infinito tampoco. A5, 0 más 3, 3, 3 mejor infinito. Hey. Bien. A6, infinito a infinito, no me cambia nada. A7, de 3 más 4, 7. De 7. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a 8, la arista 8, F está infinito, infinito todo, no hacemos nada. La 9, bien, de esta distancia 7, 7 más 2, 9, mejora. La arista 10, esto es 7 menos 7, 0. Distancia 0. Bien. Y la A11 obviamente no mejora nada porque vamos de infinito a 0, no vamos a mejorar nada. ¿Sí? O sea, fíjense que no tengo camino de A a C, así que este siempre va a quedar en infinito. Bien.
Lo que va a hacer el algoritmo es, de vuelta, esto lo tenemos que hacer, tenemos 7 vértices, vamos a aplicar esta iteración 7 veces, la que vamos a hacer una primera, y lo vamos a hacer 7. Si termina esas 7 veces, yo hago una octava iteración, y esa iteración modifico a alguien, significa que tenía que haber sí o sí un ciclo negativo. Después vamos a hacer el ejemplo cambiando esta arista de pasar de 10 a 1, que ahí sí vamos a tener un ciclo negativo, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, vamos a 1 no es igual a 9, a 1, sí, a 1 me quedó, a 1 y a 9 son la misma arista. Ok, bueno, vamos a empezar en A2, ¿sí? Directamente. No, listo, ya está. Ahí está, se resolvió. Problema resuelto. Yo en algún lado sabía mentalmente que, pues siempre uso este mismo ejemplo porque ya lo tengo calculado. El de Dijkstra lo puedo modificar y está todo bien, pero este es más hincha pelota si no lo tengo ya calculado. Y sabía que eran 10 aristas, pero bueno, siempre confío en que me puedo estar equivocando. Ok, entonces, la arista 1 obviamente no cambia nada porque vamos de infinito a 0, así que no. La arista 2, vemos la arista 2, tampoco. ¿Sí? Vayamos directo. Las aristas 1 y 2 no van a cambiar nada, así que vamos de la arista 3. Vemos que B está a distancia 3 más 1, 4. Bien. La arista 4, vemos que E más, o sea, 4 más 1, 5, mejora. Bien. Vamos a la arista 5. Obviamente no mejora. 0 más 3, 3, no mejora. Vamos a la lista 6. G, esta distancia 0. 0 más 10, 10. No mejora. 9. Bien. Entonces, la lista 7. Tenemos 3 más 4, 7. No mejora. Vamos a la lista 8. F, esta distancia 9. 9 menos 2, 7. No mejora a E. Vamos a la lista 9. D, esta distancia 5. 5 más 2, 7. Y bueno, actualizamos el padre, pero queda igual. Y la lista 10, D está a distancia 5. 5 menos 7, menos 2. Actualizamos el padre, que queda igual. Bien, segunda iteración. Tercera iteración. Obviamente, si nos damos cuenta que en una iteración no cambiamos a nadie, podemos cortar. Tercera iteración, A1 y A2 no cambian a nadie. A3, vemos, de B a E. ¿Sí? B3 más 1, 4. No hacemos nada. Listo. Arista 4. 4 más 1, 5. No cambiamos nada. Arista 5. No cambiamos nada. Arista 6. Tenemos G menos 2. Menos 2 más 10 es 8. No mejoramos. Bien. Y ahora la 6. La 7. La 7 tampoco mejoramos. La 8. F. Menos 2, 5. No mejoramos. Y la 9. Estamos acá. D más 2, 7, tampoco mejoramos, y la 10 tampoco. No mejoramos a nadie en esta iteración, así que ahora podemos cortar. Obviamente acá fuimos medio, tuvimos suerte, porque esto pudo haber tomado más tiempo, depende justo como yo hubiese agarrado las aristas. Para que se note un poquito, si yo hubiese agarrado esta como la última arista, esto nos habría llevado un poco más de tiempo. ¿Qué es eso rosa que está en A6? Esto es una alternativa que yo me agarré para probar. Sí, o sea, piensen que acá, esto en esta iteración, en este recorrido tenemos 10. Esto nada más me lo puse para que veamos. Ok, ¿qué pasa si acá vale 1? ¿Sí? Por ahora olvidémonos. Entonces, ¿sí? Ahora hacemos el recorrido de ese. Pero básicamente si yo voy al algoritmo, ¿sí? Volvemos al código nuevamente. Esto de vuelta está subido, es lo mismo de siempre. Obtenemos todas las aristas. Obviamente acá tengo el obtener todas las aristas versión para grafo dirigido. ¿Por qué? Porque solamente voy a aplicar esto para un grafo dirigido que tiene aristas negativas. Si no, voy con el algoritmo de Dijkstra. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, no es que el algoritmo no se pueda aplicar para grafos no dirigidos o que no se pueda aplicar para grafos dirigidos
que sean con pesos positivos. Se puede, solamente que es mucho más lento. Ahora vemos cuánto, pero ¿sí? Esta es la parte inicial que hemos dicho, que creamos el diccionario de distancia de padre, ponemos las distancias en infinito, salvo la del origen, ¿sí? Obtenemos las aristas y después, ¿sí? O sea, b veces, no, esta es la variable nada más para saber si terminamos, ¿sí? Si ya convergemos. Entonces, tomando que las aristas tienen origen, destino y peso, sí que fue lo que guardé acá. Entonces, si mejoro la distancia, actualizo padre y distancia. ¿Sí? Es eso, es literalmente lo que estamos haciendo, de fijarme de origen a destino. ¿Mejoro? Ok, mejoro. ¿Sí? Eso lo hago v veces, ¿sí? Entonces, al final de todo, si puedo mejorar una última vez, o sea, si yo terminé de iterar todo esto, aplico una última iteración y puedo mejorar la distancia, significa que hay un ciclo, porque esa es la única forma en la cual podría haber habido, es como, che, después de b veces no convergimos, no queda otra necesariamente de haber, de encontrarnos un ciclo. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si no hay ciclos negativos, yo en cada iteración voy a encontrar el camino mínimo hasta por lo menos un vértice. O sea, como después de la primera iteración tengo que haber encontrado uno que está a distancia mínima. ¿Sí? Así que podría incluso hacerlo v-1 a veces, en realidad, el ciclo, y en la última es la vésima. Podría ser tranquilamente. ¿Sí? Porque hacemos al menos 1, al menos 2, al menos 3, etc. Ok. ¿Cuál es la complejidad entonces de este algoritmo? Acá obviamente tenemos un O de 1, todo esto es O de B, O de 1, O de B más C. Así que hasta acá, esta parte de acá consume O de B más C. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto consume esta parte de acá? Porque vemos que esto es O de 1. O sea, acá iteramos por cada arista, hacemos O de 1, O de 1, O de 1, O de 1. ¿Sí? Suponiendo que en el peor de los casos esto no se ejecuta porque queremos ver el peor caso. Si todo esto que sucede acá va a terminar siendo O de 1, ¿cuánto nos consume esto? Bien, este algoritmo sí, en efecto, es O de B por E, porque literalmente por cada vértice estamos viendo todas las aristas del grafo. B veces estamos viendo todas las aristas del grafo. ¿Sí? De vuelta, si acá pongo un menos 1, sigue pasando lo mismo, primero porque el B menos 1 por E se los regalo y además porque acá tengo una iteración extra. Así que B por E, ¿sí? Tenemos una complejidad O de B por E, este es el algoritmo que sí que les dije en algún momento, vamos a ver un algoritmo que es O de B por E, bueno, este es el algoritmo, ¿sí? En este, efectivamente, por cada vértice veo todas las aristas, ¿sí? Entonces, por eso es que preferimos no usar este algoritmo cuando podemos evitarlo. Pero bueno, lo damos para decir, che, o sea, ¿qué pasa si tengo aristas negativas? Y me podría decir, ¿pero en qué escenario podría llegar a tenerlo? Hay escenarios donde podríamos llegar a tener aristas negativas porque el problema lo demanda. Incluso, voy a ver si llego a darlo ahora. Hay un problema que podríamos llegar a tener. Si no, tengo otro problema también que es interesante de charlar. Ok. Y vamos a hacer un mínimo seguimiento. ¿A qué pasa si tenemos ciclos negativos? Efectivamente, porque ahí se fijan que el algoritmo justamente... Un segundito. Supónganse que acá tengo 1. ¿Sí? Fijen, tengo 1, menos 7, menos 6. Menos 6, más 1, menos 5, menos 5, menos 2, menos 7. ¿Sí? Entonces, este ciclo de acá que tengo acá, esto suma negativo. ¿Sí? Eso suma literalmente menos 7. Así que, Mondi, dale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que yo iteré y quedé con estos pesos que tengo yo acá, nada más para no empezar de cero porque no tiene sentido. ¿Sí? El punto es mostrarles qué es lo que termina pasando. Supónganse que yo ahora, que ya habíamos convergido, pero ahora cambié de vuelta. Simplemente parto desde este punto nada más para decir, supónganse que llegué a este punto. No va a cambiar nada el resultado de lo que quiero mostrar. Aplico a 1, a 2, a 3, no va a pasar nada. A 4, por ahora tampoco. A 5, a 6. ¿Sí? Veamos a 6. ¿Qué pasa? G está en menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Bien.
A7 está por acá, no importa. A8. F está en -1. -1, -2, -3. Bien. A9 no va a cambiar nada porque D no cambió. Y A10 tampoco. Si D no cambió, A9 y A10 no cambió nada. Bien. Entonces, volvemos a una siguiente iteración. A1 no cambia nada, A2 tampoco, A3 tampoco. Vemos A4. ¿Sí? A4 que está acá. A4, vemos E está en -3. -3 más 1, -2. Actualizamos el padre de D. El padre de D sigue siendo E. Está bien. Ahora vemos A5, no nos importa. A6. G no cambió de peso, así que no va a cambiar nada. A7, A8 no va a cambiar nada porque F no cambió. A9, D está en -2, -2 más 2, 0. No mejora, así que está todo bien. Pero ahora vemos que la A10 tenemos D a distancia -2, -2, -7, -9. No cambia el padre, hasta ahí estamos bien. Otra iteración más. Vamos a hacer todo lo mismo donde vamos a llegar a A4, que no va a cambiar nada porque no cambió. Vamos a llegar eventualmente a A6. ¿Sí? A6, vamos a fijarnos, -9 más 1, -8. -8. No, o sea, los padres ya no los vamos a tocar más, porque siempre vamos a estar haciendo esta vueltita. O sea, ya sé que acá es cuando ya se empieza a ver que el algoritmo lo que está diciendo es, bueno, acá nos tenemos que quedar dando vueltas. ¿Sí? Entonces, actualizo, -8. Bien. Voy a ver, A7 no está por acá, A8. A8 tenemos -8, -2, -10. Entonces, M queda -10. De vuelta, fíjense que el padre de ella es F, así que no cambiamos. Bien, cuando yo llegue a 9 y a 10, no, esto no va a cambiar nada, pero yo vuelvo a hacer otra iteración, voy a llegar a A4, E está a -10, me va a quedar D a -9, bien, y cuando yo llegue eventualmente a 9, vamos a ver, -9 más 1, -8, no vamos a mejorar a F, pero cuando yo vea de vuelta a 10, la lista 10, vamos a tener que D está -9, -9, -7, -16. Volvemos a actualizar. Y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Esto nunca va a parar. ¿Qué aristas, en una iteración voy a actualizar algunos, en otra iteración actualizaré a otros, pero nunca voy a parar de actualizar? Es imposible, porque siempre me conviene seguir dándole vueltas a esto. Y eso es lo que va a detectar el algoritmo. El algoritmo en algún momento va a decir, che, no. Entonces, en algún punto, en función de este diccionario de padres, más saber, che, actualicé esta arista, por ejemplo. Si actualizaste esta arista, bueno, fíjate quién es el padre de este, quién es el padre de este, quién es el padre de este, eventualmente vas a llegar a este de vuelta. ¿Sí? Entonces, haciendo eso encontramos exactamente cuál es el ciclo negativo. ¿Sí? O sea, es fácil también con el algoritmo detectar cómo es ese ciclo negativo. Entonces, esa es la ventaja que nos trae. ¿Sí? La desventaja obviamente es la complejidad temporal, pero si yo tengo aristas negativas, me encuentro la solución correcta si es que la hay, y si no hay solución, me dicen no encontré solución, y si quieres reconstruirte exactamente por qué, fíjate el diccionario de padres que vas a darte cuenta muy fácil. Lo podemos hacer incluso en el algoritmo si quisiéramos, con lo que acabo de decir yo ahora. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Bueno, ahora les voy a dar, esto va a sonar feo, pero no es culpa mía y no es culpa de la referencia, pero les voy a dar dos selecciones, de pastilla roja y azul. Ya sé que en estos momentos de la historia eso no tiene una buena connotación, pero por lo menos a lo que yo quiero ir, sí. Opción 1, el color que ustedes decían, descansan de acá hasta las 7 y después tienen la práctica con Fede. Opción 2, no descansan un carajo y vemos un ejercicio que sea sobre ganar plata usando grafos. Ok, ya dijeron opción 1. Yo solamente voy a decir que hubo una persona que ya respondió la 1.
así que fue la primera en responder. Así que me parece que les cabió. Igual la persona que... nada, la persona que igual que quiere descansar, no es voto por la mayoría. ¿Quién dijo que era voto por la mayoría? Yo, quieren estar en modo ñoqui y yo los banco, ¿eh? Está todo bien. ¿Nunca dijiste tu criterio? ¿Por qué les tengo que avisar previamente el criterio? A ver, bueno, quien quiera quedarse se puede quedar y quien no puede irse, porque no voy a dar, o sea, lo que estoy por dar es simplemente una demo que después no vamos a tomar, así que tranqui con eso. Supónganse que yo cuento con, bueno, hoy en día lo que estoy por decir es increíble, es el primer cuatrimestre en años y años que lo que estoy por decir es válido para Argentina. Supónganse que vivimos en un país en el cual podemos intercambiar moneda del peso a otras monedas. Supónganse que eso fuera posible. Bueno, dicho eso, supongamos que viviéramos en ese país en el cual se puede pasar de una moneda a otra, ilegalmente. La pregunta es, ¿yo podría llegar, dadas las cotizaciones, para pasar de peso a dólar? O sea, supónganse que yo tengo la información de cómo pasar de pesos a dólar, a yenes, a libra. También sé cuánto es a euro y no sé, cualquier zloty, cualquier yenes, yuanes, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sé el precio para pasar de una a otra, todos. La pregunta es, supónganse que yo empiezo con un pesito. Digo una unidad, porque el punto es ¿existe un camino en o sea, existe una forma para empezar con un pesito y terminar con más de un pesito? O sea, empiezo con un pesito y encuentro una forma de cambiar divisa y vuelvo a pesitos y tengo 1,00001 pesito. Porque si es eso, imagínense multiplicar eso por un montón y obviamente ganamos plata sin hacer nada. Esto se llama, literalmente, tiene un nombre que se llama arbitraje. Entonces, la gran pregunta es, o sea, simplemente por hacer esto es bicicleta financiera pura y duro, ¿eh? O sea, acá en Argentina esto ya existía. Fíjense, yo compraba MEP, vendía el Blue y literalmente hacía peso, dólar, dólar, peso y volvía y tenía más plata que antes. ¿Sí? Imagínense si además antes compraban a dólar oficial, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros acá teníamos bicicletas financieras muy pelotudas, pero en países un poco más serios, en general, la bicicleta existe, pero es mucho más difícil de conseguir. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, obviamente pasar de peso a dólar y de dólar a peso así nomás, en general me daría pérdida. ¿Sí? En general nos da pérdida si hacemos esto, por cómo funciona, y debería, porque si no, de vuelta, generamos plata por solamente pasar, por transformar cosas de un lugar al otro. En general debería o darte pérdida o en el mejor de los casos no darte ganancia. Pero ¿existe algún camino en el que justo algo se rompe y... esa es la gran pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para, usando grafos, resolver este problema? No sé si nos va a dar el tiempo para dar la solución. La solución es, una vez que la definimos, es una boludez. Ahora la pregunta es, con lo que vimos hasta ahora, ¿cómo podríamos hacer? Primero tenemos que definir un grafo, ¿no? Ok, cobrar comisiones. Nosotros no somos parte de los que cobran comisiones. A nosotros nos cobran comisiones, así que no somos parte de ese chanchullo. Buscamos un ciclo. Ok, primero pensemos, ¿cómo es el grafo? O sea, mi grafo, mis vértices, ¿qué son? Vértices son las monedas, bien. Y el peso es el valor, o sea, me están diciendo el valor de diferencia. Ok. Y ahí me dicen, buscar un ciclo negativo. No lo vamos a encontrar porque, o sea, en ningún caso pasa que tengamos aristas negativas. O sea, es imposible. Arista negativa significa yo te doy a vos, o sea, paso de una moneda a la otra
y literalmente tuve que pagar para, no sé cómo sería, o sea, me dan plata negativa, es decir, me dieron una deuda en vez de darme plata. Y es como, che, eso no sucede. O sea, no sucede que yo, o sea, está bien, ya sé que el peso antes, por lo menos, nadie lo quería. Eso es otro tema. Pero en el peor de los casos pasa cero, no te pasa negativo. ¿Peso sería coeficiente de ganancia-pérdida por intercambio? O sea, es simplemente, podremos decir, no sé, voy a redondear, ¿sí? Pasar de peso a dólar es 1 sobre, no sé, voy a poner 1050 y pasar acá es 1000, ¿sí? Ok, pongámosle que hacemos esto. Evidentemente sumar esto con esto no sé si tiene mucho sentido, pero todos los números son positivos, así que eso no me va a cambiar en nada. A ver, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque no nos interesa la suma de esto. O sea, evidentemente tenemos que decir, che, a ver, había algo con ciclos negativos y algo así, o no sé. Pero, a ver, no es, pensemos qué es lo que queremos. ¿Qué es exactamente lo que queremos? Después vemos qué algoritmo lo usa, pero ¿qué es exactamente lo que queremos? Un camino, pero no sé cuál. Pero ¿qué característica tiene que tener ese camino? De vuelta, no piensen tanto no tengo que... Exactamente. Si yo paso una moneda a la otra y tengo estas informaciones de estas cotizaciones, la tengo esa información, que sea el más barato. No, o sea, más barato, este número es muchísimo más chico que este. Eso no significa nada per se. De vuelta, yo no quiero más barato. ¿Qué es lo que quiero exactamente? O sea, exactamente lo que yo quiero. Yo, ¿cuál era mi premisa del problema? Ganar plata. Ok, pero ¿qué significa ganar plata? O sea, de vuelta, yo empiezo con un peso y termino con qué. No, un peso mayor no. Tener más de un peso. Bien. Ok. Y si yo empiezo con un peso y encuentro un camino que me da algo más que un peso, ¿cómo es la operatoria para yo decir, esta es la plata que tengo? Supónganse que el camino correcto es hacer de peso a dólar, de dólar a libras, de libras a euros y de euros a pesos. ¿Cómo es literalmente la operatoria que yo tengo que hacer para decir, esta es la plata que vos tenés? No es regla de tres. Entonces, de vuelta, tengo un peso, hago peso dólar, dólar libra, libra euro, euro peso. ¿Cuál es la cuenta que tengo que hacer? Si no saben hacer esa cuenta, muchachos, estamos más complicados, pero no tiene nada que ver con grafos eso. Economía financiera 101. O sea, ustedes saben cómo pasar de pesos a dólar, saben, o sea, voy multiplicando por la conversión correspondiente. Bien. De vuelta, es importante que sepan para, o sea, como todo argentino que tienen que saber, o sea, ustedes ven algo y tienen que saber poder decir, che, quiero hacer la cuenta de cuánto está esto en dólares y necesitan poder hacerlo. No sé si multiplican por 50 factorial, no sé qué hacen. Bien, multiplicamos por la conversión, ¿sí? O las cotizaciones. Entonces, yo empiezo la cotización 1 por la cotización 2 por la cotización 3 por la cotización K, la que sea. ¿Sí? Obviamente yo tengo que haber vuelto. Esto, si yo multiplico 1 por todo esto, quiero que me quede más que 1. ¿Sí? Obviamente este 1 lo borro acá porque no estás sumando, pero yo lo que estoy diciendo es decir, yo tenía 1, lo multipliqué por todas estas cotizaciones, pasé de peso a dólar, de dólar a libra, de libra a euro, de euro a peso, ¿sí? Esto quiero que en total me haya quedado mayor a 1, ¿sí? Ok. Fíjense lo siguiente. ¿Qué operatoria me transforma multiplicaciones en sumas? Porque de vuelta, nosotros, camino mínimo, ok, camino mínimo trabaja con sumas, no con multiplicaciones. Bien, logaritmo, el logaritmo en cualquier base, da lo mismo. Si yo aplico logaritmo miembro a miembro, pasa lo siguiente. Aplico logaritmo de 1. ¿Sí? Esto me va a quedar, esto lo puedo transformar en el logaritmo de la suma. Más el logaritmo de C sub k. Esto
quiero que me quede más logaritmo de 1. ¿Cuánto vale? 0. Opa, 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 opa. Ahora fíjense, si yo ahora doy vuelta a estas cosas, ¿sí? Básicamente multiplico miembro a miembro por -1. Si quieren, no, paso sumando todos los logaritmos y paso restando el 0. Si quieren, como quieran que lo pongamos. Lo mismo. Si yo simplemente multiplico acá por un menos, a este amigo de acá lo doy vuelta. Voy a borrar todo lo que está acá, porque me está generando. Entonces, yo multiplico miembro a miembro por menos, y esto me queda, opa, algo negativo. Tengo menos logaritmo de c sub 1 menos logaritmo c sub 2 más, menos, ¿sí? Logaritmo de c sub k. Bien, solamente por una cuestión de comodidad, podemos pasar este menos a estar elevando acá a la -1. Y entonces me queda logaritmo de 1 sobre c sub 1 más logaritmo de 1 sobre c sub 2 más logaritmo de 1 sobre c sub k. Entonces, esto menor que 0. Lo que estoy buscando es un ciclo en el cual la suma de estas cosas me sea menor que 0. ¿Cómo encuentro eso? Bien, en mi grafo en realidad no tiene que ser o sea, tiene que ser un grafo dirigido donde los vértices sean las monedas, pero las aristas y de vuelta no tiene que ser de las cotizaciones, tiene que ser del logaritmo de 1 sobre la cotización correspondiente a ese pasaje. Entonces, ahí, si encuentro un ciclo negativo, significa que siguiendo ese ciclo negativo, yo puedo literalmente generarme plata. Si yo sigo ese ciclo. Y este algoritmo está corriendo un montón de computadoras de gente que está queriendo hacer pasajes. Obviamente, las cotizaciones de las monedas fluctúan, especialmente con la del peso. Pero en un montón de otros casos, como las monedas suelen ser estables, pero esa estabilidad a veces se modifica un poquito y ese poquito es lo que hace. ¿Sí? ¿Y ese ciclo es el menor que hay o es uno? O sea, él va a encontrar un ciclo, el algoritmo puede ser que encuentre más de uno incluso. O sea, si tenemos más de uno, habría que ver. No va a encontrar, el algoritmo de Bellman-Ford no encuentra el más chico. Lo único que hace es decir, che, acá hay un ciclo negativo. Si hay más de uno, o sea, eventualmente podría llegar a encontrar todos los... No necesariamente. Si todas las aristas son negativas, encontrar cuál es el ciclo más pesado, eso no es fácil. Eso te podría demandar te demandaría más tiempo encontrar eso que, o sea, obviamente no todos los ciclos van a ser negativos en este caso. O sea, es poco probable que encuentres ciclos negativos, así que si encontrás uno, yo no me pondría además a fijarme, uy, ¿será este el más chico? Es como andá y usalo. Ya está, estás encontrando un lugar donde ganar plata sin hacer nada, básicamente, apretando botones. Sí, o sea, usalo mientras dure. Así que, o sea, literalmente, o sea, nosotros tendríamos que poner de peso a dólar, ¿sí? El logaritmo de 1 sobre, pongámosle, no, la cotización es de 1050, ¿sí? Pongámosle. Y en cambio de dólar a peso, sería el logaritmo de 1000. De vuelta, estoy redondeando números, qué sé yo. Qué loco, el año pasado se daba diferente este ejercicio. Era todo hipotético, ahora lo podríamos hacer. Bueno, con eso cerramos y los dejo descansar 30 segundos y Fede, mientras tanto, se va seteando para dar ahora la práctica. Me parece bien. Pa, pa, pam.
no hace daño. Bueno, ¿empezamos? ¿Ya descansaron? Procede. El que no le interesó el ejercicio se descansó, tuvo unos 15 minutitos. Sí, pero quién sabe si se perdió el tip de su vida. Dejé la Bueno. grabación directo, así ya fue. Último punto. La Bueno. cortamos y volvemos a comenzar, si nos quedan dos. Ah, dale, sí, buen punto, se me olvidó eso.